Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco pide a los políticos y a líderes leer la encíclica Pacem in Terris del Papa Juan XXIII. También hace nuevos ajustes al derecho penal y al sistema judicial del Vaticano. El Papa afirma: anuncia al Señor y lo encontrarás. Y celebra la misa del domingo de Pascua 2023 ante miles de personas. Durante la vigilia pascual, Francisco invitó a recordar la alegría de nuestro primer encuentro con Jesús. El Papa pide esta Pascua por Nicaragua y quienes no pueden profesar públicamente su fe. Se inaugura la imagen más grande de Cristo en México. Dictadura de Nicaragua confisca monasterio. Se exige la liberación de periodista detenido por cubrir la Semana Santa en Nicaragua. Y por último, arzobispo critica la propaganda anti-iglesia en Uruguay. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, les saludamos con afecto como cada semana, con el gran gusto de saludarle, todavía muy felices por la resurrección de nuestro Señor en esta Pascua. Hoy le acompañaremos en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en los controles operativos Miguel Ángel Mejía. Pues empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con noticias del Papa. Francisco recordó el 60º aniversario de la encíclica Pacem in Terris de San Juan XXIII y afirmó que es un documento actual que expresa el deseo de paz entre todos los pueblos, aún vigente en medio de las más de 40 guerras y conflictos que ocurren hoy en el planeta. Ante miles de fieles y peregrinos que asistieron a la audiencia general del pasado miércoles, Francisco recordó que el 11 de abril se había cumplido el 60º aniversario de la octava y última encíclica de San Juan XXIII, quien moriría 2 meses después. A través de un motu propio difundido el miércoles, el Papa Francisco ha modificado por tercera vez el ordenamiento judicial del Estado de la Ciudad del Vaticano y lo ha establecido en la ley publicada en marzo de 2020. Con este nuevo motu propio, el Santo Padre anula una de las mayores novedades de la ley del 16 de marzo de 2020, a saber, la presencia a tiempo completo de al menos uno de los magistrados ordinarios del tribunal y uno de los miembros de la oficina del promotor de justicia. El pasado 10 de abril, Francisco explicó que a Jesús se le encuentra dando testimonio de él y afirmó que si nos guardamos solo para nosotros su alegría, tal vez sea porque todavía no lo hemos encontrado de verdad. El llamado Lunes del Ángel, Francisco dirigió el rezo del Regina Coeli desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano. Al dirigirse a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, recordó que fueron las mujeres las primeras en ir al sepulcro a honrar el cuerpo de Jesús y no se quedaron en casa paralizadas por la tristeza y el miedo. El Papa celebró la Santa Misa este domingo de Pascua 9 de abril y celebró la resurrección del Señor junto a 45,000 fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano. La Eucaristía comenzó con el tradicional rito del Resurrexit, en el que 2 diáconos abrieron un antiguo icono que representa a Cristo y al Santo Padre, rezó ante él y lo incensó. A continuación, el Papa Francisco realizó el rito de aspersión con agua bendita a los fieles. El Papa Francisco no pronunció ninguna homilía y permaneció en silencio orante, ya que después dirigirá su mensaje de Pascua.
El Papa Francisco presidió el sábado santo 8 de abril por la noche la vigilia pascual en la Basílica de San Pedro del Vaticano, en la que invitó a los fieles a recordar su primer encuentro con Jesús. Si recuperas el amor primero, la maravilla y la alegría del encuentro con Dios, seguirás adelante, afirmó. Alrededor de 8,000 personas, entre fieles, obispos, cardenales y religiosos, esperaban al Santo Padre al interior de la basílica tenuemente iluminada, creando un ambiente de recogimiento e invitando al silencio y meditación de la víspera. En su mensaje de Pascua del Domingo de Resurrección, el Papa recordó a las comunidades cristianas que hoy celebran la Pascua en circunstancias particulares, como en Nicaragua y en Eritrea, y pidió por todos aquellos a quienes se les impide profesar libre y públicamente su fe. Al comienzo de su discurso, el Papa recordó que Pascua significa paso, porque en Jesús se realizó el paso decisivo de la humanidad, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, del miedo a la confianza, de la desolación a la comunión. A continuación, el Santo Padre felicitó a la Pascua a todos los fieles y aseguró que Jesús, el viviente, está con nosotros para siempre. El Jueves Santo, 6 de abril, Francisco se trasladó a una cárcel italiana para celebrar la misa de la Cena del Señor con el rito del lavatorio de los pies a 12 detenidos. En la tarde del Jueves Santo, el Papa presidió esta celebración eucarística conocida como Misa in Cena Domini en la cárcel de menores Casal del Marmo a 11 kilómetros de Roma. En su homilía recordó que Jesús, antes de ser crucificado, lavó los pies de sus discípulos. En la misa crismal de este Jueves Santo, Francisco destacó 3 tentaciones peligrosas de los sacerdotes: el compromiso, por la que uno se conforma con lo que puede hacer; la de los sucedáneos, por la que uno intenta llenarse con algo distinto respecto a nuestra unción; la del desánimo, por la que, insatisfecho, uno sigue adelante por pura inercia. El Papa celebró la misa crismal del Jueves Santo 6 de abril en el altar de la Catedral de la Basílica de San Pedro del Vaticano con la asistencia de numerosos sacerdotes de la Diócesis de Roma y miembros de la Curia Romana. Con respecto al Viernes Santo, a pesar de que Francisco, el Papa, no celebró el esperado Via Crucis debido a las bajas temperaturas en Roma, 20,000 peregrinos de diversos lugares del mundo escucharon en silencio las meditaciones de las 14 estaciones a los pies del imponente Coliseo romano, como es una tradición. Quedaban pocos minutos para que diera comienzo el tradicional Via Crucis, y en los alrededores del monumento miles de peregrinos esperaban impacientes la primera estación. Informes recientes señalan que al menos 94 personas han muerto en una serie de ataques mortales contra comunidades cristianas durante la Semana Santa 2023 en el estado de Benue, en el centro norte de Nigeria. Esta es una clara señal de la escalada de violencia atribuida a las milicias musulmanas en la región del cinturón medio del país. Los museos vaticanos abrirán al público una exposición sobre los 3 calcos en yeso de la Piedad esculpidos por el maestro Miguel Ángel en toda su vida. En el contexto de la Semana Santa, los museos vaticanos anunciaron la inauguración de la muestra instalada en la entrada de la Pinacoteca Vaticana, que permitirá a los visitantes admirar los calcos de yeso realizados entre los siglos XIX y XX de las Piedades, la Vaticana, la Bandini y la Rondanini. Y hasta aquí lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Mientras tanto, hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas,
Hoy reflexionamos sobre el celo apostólico a la luz de los escritos de San Pablo. La experiencia del apóstol nos demuestra que puede haber un celo distorsionado, quizás movido por la vanagloria o las propias ideas, tal como le sucedió a él mismo antes de su encuentro con Cristo en el camino de Damasco. De hecho, las imágenes que utiliza en sus cartas pueden ayudarnos a definir las características de un verdadero celo apostólico, de un verdadero apóstol de Jesús. En el texto que escuchamos, Pablo dice que a los efesios que el calzado para anunciar el Evangelio es el celo. Esta metáfora también nos recuerda al profeta Isaías cuando habla de los pasos del que anuncia la buena noticia. ¿Qué significa esta referencia a los pies del apóstol? Significa que quienes anuncian a Jesús te tienen que mover. No se pueden quedar quietos. El celo evangélico es la base del anuncio, lo que impulsa a salir, a tener iniciativa, a tener creatividad. En definitiva, nos hace estar dispuestos a modificar la agenda, poniendo en primer lugar el anuncio de Jesús. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Con la fuerza que nos da Cristo resucitado y teniendo en cuenta la experiencia de San Pablo, salgamos a anunciar a todos la buena noticia que nos da alegría y paz. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahí la crónica de la audiencia presidida por el Papa Francisco. Ya salió del hospital. ¿Sí? Uh-huh. Nunca supimos bien por qué. Digo, en verdad no. ¿Qué son las virtudes, sabe usted? ¿Y qué son los vicios? Uh-huh. Es más, ¿sabe cuáles son las virtudes y cuáles son los vicios? Hoy que tanto se sabe de los vicios, uh-huh, es necesario recordar cuáles son las virtudes y vivirlas. Uh-huh. ¿Y sabes, Marisa, que se comportan igual? Tanto los vicios como las virtudes se comportan igual. Wow. No más que unos mejoran y otros destruyen. Sí. Digo esto porque al volver uh-huh, tendré el gusto de conversar con Manuel Ocampo. Él es doctor en filosofía y este es el tema, los vicios y las virtudes. Volvemos después de esta pausa. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y continuamos con los servicios informativos de Ver y Creer, queridos amigos. Ahora con la entrevista. Voy a conversar con el doctor Manuel Ocampo, filósofo, acerca de los vicios y las virtudes. Manuel Ocampo es profesor en filosofía en la Universidad Panamericana y es fundador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Anáhuac. Recibo con mucho gusto a Manuel Ocampo. Gracias, Manuel. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso para todos los que nos escuchan el día de hoy. Gracias. Bueno, te ha servido también el viajecito para distraerte, para salir un poco, ¿no? Sí, exacto, porque he estado prácticamente enclaustrado, pero me hace mucho bien estar aquí. Enséñanos, por favor, querido Manuel. Bueno, pues vamos a hablar de las virtudes. Venga. Primero hay que ver qué son y luego cuántas son, ¿no? En filosofía siempre es primero la definición y luego la división. Entonces, ¿qué son las virtudes? Pues son cualidades, ¿no? Nosotros tenemos cualidades estables, es decir, que son difíciles de quitar. Una vez que las tenemos, es difícil que las podamos remover. Son hábitos. Y estos hábitos pueden ser buenos o malos, justo lo que decías anteriormente. Cuando son buenos se llaman virtudes. Estas cualidades, cuando perfeccionan, se llaman virtudes. Y cuando degradan a la persona o a sus facultades, se llaman vicios. También muy difícil de desarraigar. Exacto, porque ambos, como hábitos, son estables, tienen la estabilidad y entonces son muy difíciles de quitar, ¿sí? Una vez que los tenemos, ya no podemos quitarlos. Entonces, hablando de las virtudes, hay que ver que estas nos van a permitir, por lo mismo, obrar
de una manera rápida, fácil y con deleite, o sea, nos produce placer. Cuando nosotros alcanzamos estos hábitos buenos, que son cualidades estables, que nos perfeccionan y que se llaman virtudes, podemos obrar de esa manera. Y además sentir un cierto deleite por la facilidad con la que hacemos las obras buenas y por la rapidez con las que las podemos hacer. Por eso la educación debe empezar por formarnos en estos hábitos, ¿sí? En estas cualidades estables. Ahora, como cualidades estables, los hábitos pues hay de muchos tipos, no solo los buenos y los malos, sino también hay hábitos entitativos que perfeccionan directamente al ser, como la gracia, y otros que son operativos porque perfeccionan a nuestras facultades. ¿Cuáles son las facultades? Bueno, pues la inteligencia, la voluntad son las superiores. Además tenemos nuestros apetitos, ¿no? Con los que deseamos cosas. Tenemos nuestras facultades vegetativas también, ¿no? La nutrición, el crecimiento, la reproducción. Pero las que deben gobernar todo en el hombre son las superiores, que son la inteligencia y la voluntad. Y entonces estos hábitos que son operativos, o sea, que perfeccionan a las facultades, son los que se llaman virtudes. Ajá. Y cuando las degradan, se llaman vicios, ¿sí? ¿Por qué habría necesidad de desarraigar una virtud? No, ¿verdad? No, bueno, la virtud no es necesario desarraigarla, ¿no? Y es muy difícil una vez que se adquiere, ¿no? O sea, nos conviene que las virtudes, que los hábitos no se puedan desarraigar. Bueno, los buenos hábitos. Los buenos hábitos que se nos queden allí ya para siempre. Pero los malos, para desarraigarlos es muy difícil porque son vicios y también son cualidades estables, pero que nos degradan. Ajá. Entonces, antes muchas veces tenemos simplemente una disposición que puede ser buena o mala, pero si esa disposición buena no se refuerza para que podamos nosotros adquirir un hábito, o sea, es decir, una cualidad, pasar de la disposición a la cualidad, entonces a la cualidad estable, que es el hábito bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que se puede arraigar un vicio, que es el hábito malo. Ahora, nosotros ya nacemos con disposiciones buenas y malas, y a veces también con algunos hábitos, o sea, con algunas virtudes, o sea, las virtudes se pueden obtener de diferentes formas. Unas son cuasi innatas, o sea, prácticamente ya nacemos con ellas. Hay personas con ellas, hay personas que tienen mucha facilidad, ¿no?, para adquirir una virtud. Niños pequeños, quien es mamá o papá, sabe que entre sus hijos unos tienen mucha facilidad para adquirir una virtud, vienen muy bien o tienen disposiciones muy buenas o prácticamente ya traen una virtud, ¿no? Son muy ordenados, son muy obedientes, muy disciplinados. Y en cambio, en la misma familia, otro puede venir muy desfavorecido, ¿no? Con malas disposiciones en lugar de buenas o incluso casi con vicios, ¿no? Ajá. Y entonces, por eso la educación de un papá dice, es que yo los eduqué a todos igual. Sí, pero no puede ser, porque hay niños que vienen, así como hay gente que viene muy bien, digamos, dispuesta físicamente, ¿no?, que tiene mucha salud física, y otros vienen más enfermizos, así hay unos que vienen con disposiciones buenas o incluso hábitos buenos y otros malos, disposiciones malas, y entonces hay que trabajar más con ellos, ¿sí? Necesito que tenga la bondad de ponernos algunos ejemplos para nuestro amable público, para tu servidor también entenderlo mejor. Tal vez si dijéramos ejemplos de vicios, mira qué fácil sería, ¿no? Son estos, pero de virtudes creo que ya están tan olvidadas que incluso hasta es difícil identificarlas. Bueno, las virtudes se dividen, ¿no? Hay clasificaciones de las virtudes y como son hábitos operativos que perfeccionan las facultades, pues hay unos que perfeccionan a la inteligencia y otros a la voluntad principalmente. Entonces, los hábitos intelectuales son los de la inteligencia y entre ellos tenemos la sabiduría, la ciencia y la inteligencia como virtud también. La sabiduría, pues es una recta razón, decimos que ahora voy a explicar lo que es una recta razón, de los primeros principios de lo que podemos conocer teóricamente, ¿no? Las causas últimas de toda la realidad. Y entre la sabiduría hay varias partes. Por ejemplo, la filosofía es un tipo de sabiduría.
La teología es otro tipo de sabiduría. En la filosofía se utiliza nada más la razón y en la teología la razón y la fe, por ejemplo, ¿no? Luego viene la ciencia, ¿no? Es la recta razón, que ahora voy a explicar qué es, de lo que podemos conocer teóricamente, de las causas necesarias de las cosas, de la realidad, de por qué hay las cosas en la realidad, pero por causas próximas, las que están más cerca de los efectos, ¿no? Por ejemplo, la biología, la química, la física, que nos explican los procesos que hay. Y el entendimiento, la inteligencia, es una recta razón de los primeros principios de lo que podemos conocer también teóricamente, ¿no? El principio de no contradicción, el principio de identidad, ¿no? Todo lo que es idéntico a sí mismo, distinto de lo demás. Al ser se opone la nada, todo efecto tiene una causa. Esos son hábitos intelectuales, son ejemplos de virtudes intelectuales. Aparte hay otras dos que son del intelecto práctico, que nos permiten hacer cosas. Entre ellas están el arte, la técnica, todas las técnicas que pueden ir desde las artesanías, los artesanos, los ingenieros, los arquitectos que hacen casas, puentes, que desarrollan aviones, coches, hasta la calopoesía, o sea, las bellas artes, ¿no? La arquitectura, la medicina que cura enfermos, la biotecnología, en fin, una serie de muchas partes que tiene la ciencia. Que tiene la ciencia, tiene todas estas, y la técnica es la que estamos hablando, es la que tiene todas estas como partes, ¿no? que la conforman, y la prudencia, ¿no? Que es muy importante porque la prudencia es una virtud intelectual y moral. Hasta ahorita las que yo he mencionado perfeccionan a la inteligencia. ¿Las repites? Sabiduría, ciencia e inteligencia, el arte y la prudencia. Son 5, pero la prudencia es intelectual y moral. ¿Qué quiere decir esto? Que perfecciona no nada más a la inteligencia, sino también a la voluntad. Rige a todas las demás que están debajo de ella, que son las otras morales, que son la justicia, la fortaleza y la templanza. Oye, esto de la fortaleza y la templanza, como que necesitamos saber más de ello porque están como muy olvidadas. Sí. Es más, parece que hoy ejercer la templanza provoca burla. Sí, ya están como si estuvieran pasadas de moda, cuando son los elementos para poder obrar bien. Y cuando en todos lados vemos que dice nada con exceso. Todo con medida. Eso sí. Es templanza. Claro, necesitamos la templanza y la fortaleza. La fortaleza es una virtud, decíamos, una recta razón sobre el apetito irascible. Regula esas pasiones del apetito irascible. Y fíjense, tiene unas partes bien bonitas. Porque la fortaleza. La fortaleza. Una persona que tiene fortaleza es magnánima, tiene un ánimo grande para emprender cosas proporcionadas a lo que puede alcanzar, pero con un espíritu grande. Y la magnanimidad y la magnificencia para perseverar en eso, sí, para seguir. Y además, si hay que hacer muchos esfuerzos para alcanzar eso, por ejemplo, una gran empresa, algo por el bien común, bueno, pues tiene ánimo largo, longanimidad se llama esa partecita, que también es muy bonita. Y luego perseverar, la constancia, la perseverancia a pesar de los grandes esfuerzos. Entonces la fortaleza es una virtud que hay que desarrollar, ¿no? Y que en tiempos de guerra, de adversidad, es muy importante. En los cristianos es principalmente respecto al peligro de muerte, pero a partir de ahí se puede analogar a otros peligros también. Y la templanza, como tú lo decías, ahora vemos toda clase de atropellos contra la templanza, ¿no? Toda clase la gula, de excesos. La lujuria, exactamente, pero esta también tiene unas partes muy bonitas que se han perdido. Por ejemplo, una es la vergüenza y la honestidad. La vergüenza es una parte de la templanza. Decimos, un sinvergüenza, ya perdió la vergüenza, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque ya pierdes el pudor, pierdes todo. Ahora se ha perdido todo eso. Bueno, lo vemos, es un muestrario de sinvergüenzadas, de que la gente se exhibe vulgarmente, ¿no? En las palabras, en el lenguaje, en todo absolutamente. ¿Por qué? Porque esto denota una falta de virtudes y es muy peligroso porque la virtud de la templanza tiene que ver también con la inteligencia, ¿no? Porque va cegando la inteligencia de lo que Dios quiere de nosotros y entonces nos va dejando
muy desprotegidos y desprovistos para poder obrar bien, para poder hacer cosas buenas, y como que nos vamos en una espiral de destrucción, ¿sí? Entonces la templanza pues es fundamental. Además tiene otras partes muy bonitas que son la virginidad, la castidad, ¿no? La sobriedad, que esas son partes que nos van regulando la comida, la bebida, y que si no las controlamos, pues fisiológicamente también nos provocan cambios cerebrales en la química cerebral, y luego se arraigan muchísimo los vicios y ya no se pueden quitar, ¿no? Y si son vicios capitales o pecados capitales que nos conducen a vicios, es decir, a que se arraiguen, peor, porque, por ejemplo, la soberbia, ¿no? La vanagloria, que es terrible, ¿no? La envidia, la gula, la lujuria, la ira desenfrenada, ¿no? La ira no es mala como, digamos, nos ayuda. Hay incluso una santa ira, hay una santa ira que es una santa indignación por las cosas malas, pero si la ira está desbordada, pues nos lleva a muchas cosas muy graves, ¿verdad? Así como a cada virtud se le pone un vicio, como hemos dicho, de los pecados se derivan perversidades que son de verdad terribles. Dime, con esto que nos haces ver, la humanidad ¿hacia dónde se dirige? Bueno, pues si seguimos así nos vamos a destruir. ¿Por qué? Porque una sociedad que no busca la virtud, que son precisamente las fuerzas que nos permiten obrar bien, desarrollarnos conforme a nuestra naturaleza, perfeccionarnos a nosotros mismos y perfeccionar todo lo que nos rodea, y además que nos abren a otras realidades sobrenaturales como la gracia, los dones, las virtudes teologales infusas, rechazando una sociedad que rechaza todos los auxilios, tanto naturales como sobrenaturales, pues está condenada al fracaso. O sea, no puede continuar así. Por eso estamos viendo tantas cosas. Al fracaso y, como dijiste, a la autodestrucción de nosotros y de todo lo que nos rodea. Manuel, quisiera seguir conversando contigo mucho tiempo más, pero solo nos queda un minuto, querido amigo. Bueno. ¿Pueden ser conclusiones? Sí, vamos a concluir. Yo creo que es muy importante que nosotros, como católicos, cristianos católicos, romanos y los católicos que hay, recuperemos todo el tesoro que tenemos, la riqueza de nuestra fe, ¿no? Toda esta doctrina que es nuestra herencia, que además es una herencia cultural de Occidente, la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, el arte, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, las virtudes sobrenaturales. Toda esta doctrina tan olvidada hay que recuperarla, porque esa es la forma con la que vamos a poder salir adelante, vamos a alcanzar a Dios y a cumplir su voluntad. Te agradezco mucho que hayas venido a hablarnos de las virtudes, de los vicios, de los pecados capitales, de las perversidades y del bien obrar. Muchas gracias querido a ti. Manuel. Muchas gracias por la invitación. Un deleite conversar con gente que sabe. Ahora, ya que usted sabe esto, ya sabrá si cultivar las virtudes o si continuar con sus vicios. Otra pausa, queridos amigos. Volvemos con noticias de América y de México, y también para presentarle a usted el milagro de la tempestad calmada en el mar de Galilea. Volvemos con esto. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer los sucesos que han ocurrido en el continente americano y en México. Muchas noticias, y todas lamentables, de Nicaragua. ¿Es que este hombre quién lo detiene? Qué mal. Y luego el paisito de Nicaragua, que es más chiquito que la Colonia del Valle, y nada puede contra él, ¿o qué? Bueno, comencemos con las noticias de México y de América. Sea bienvenido nuevamente a la información. El domingo de Resurrección fue inaugurada la imagen del Cristo de la Paz en el municipio de Tabasco, en el estado de Zacatecas. Se trata de una monumental escultura de 33 metros de altura, lo que la convierte en la más grande en su tipo en el país. El Cristo de la Paz está ubicado en el centro de la explanada del Cerrito de la Fe y la Religión.
En la inauguración estuvieron el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, el presidente municipal de Tabasco, Gil Martínez, y el párroco de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Tabasco, el padre Luis Luébano Díaz. En más de los atropellos que constantemente suceden en Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega, ahora le informo que fue confiscado un monasterio de monjas de clausura de las hermanas trapenses de Nicaragua que tuvieron que dejar el país en febrero de 2023 tras 22 años de servicio. Ellas ahora han denunciado el pasado 11 de abril que el gobierno informó verbalmente al obispo de Huigalpa que el monasterio pasará a manos del régimen. Félix Maradiaga, expreso político que ahora vive exiliado en Estados Unidos, explicó por qué cree que Monseñor Rolando Álvarez, obispo condenado a 26 años y 4 meses de cárcel, decidió quedarse en Nicaragua y no ser deportado a Estados Unidos. En entrevista a la agencia informativa Así Prensa, Maradiaga dijo sentirse edificado por ver el ejemplo de un obispo que lo ha entregado absolutamente todo por la libertad de su pueblo. El 10 de febrero de 2023, Monseñor Rolando Álvarez fue condenado tras ser acusado injustamente de traidor a la patria debido a sus críticas a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. En más de Nicaragua, le informo que organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de expresión en el país exigieron la liberación de Víctor Ticay, un periodista nicaragüense que fue detenido por la dictadura el pasado Jueves Santo tras haber transmitido por redes sociales una celebración de Semana Santa. El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, exigió el pasado 7 de abril liberar inmediatamente a Ticay y dejar de detener a miembros de la prensa por realizar su trabajo. El Viernes Santo, los católicos de Nicaragua acudieron masivamente a celebrar dentro de las iglesias el tradicional Vía Crucis ante la prohibición del gobierno de Daniel Ortega de llevar a cabo las procesiones en las calles. A finales de febrero, medios locales informaron que la dictadura sandinista había prohibido los viacrucis de los viernes de Cuaresma en las calles del país. Al término de la misa de la Cena del Señor, la diócesis de Jinotega comunicó a los fieles que el viacrucis se llevaría a cabo dentro de los muros de la catedral. En el caso de la Catedral de Managua, informó que la procesión se realizó dentro del complejo religioso con la asistencia de miles de fieles. En más noticias, el padre Donaciano Alarcón, misionero claretiano expulsado de Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega, narró cómo las autoridades presentaron acusaciones infundadas en su contra, lo llevaron hasta la frontera con Honduras y lo abandonaron a su suerte. Me metieron a una patrulla con 2 policías y me llevaron a la frontera. Me hicieron cruzar y me dijeron que ya estaba fuera del país y no podía regresar más, comentó a Radio Hogar, radioemisora de la Arquidiócesis de Panamá, el padre Donaciano Alarcón. Hace más ruido el árbol que cae que el bosque que crece. Con esta comparación, el arzobispo de Montevideo, Uruguay, el cardenal Daniel Sturla, se refirió a la propaganda anti-iglesia que, según advirtió, está por todos lados. Al finalizar la Eucaristía, el arzobispo conversó con los medios de comunicación, consultado sobre sus dichos acerca de la propaganda anti-eclesial. Explicó: si se piensa en un ámbito pequeño, ¿cómo no deja de ser Uruguay y Montevideo mirando más universalmente? Todo el bien que hace cada día la Iglesia en obras diversas es muchísimo.
En noticias de Chile, con una multitudinaria misa en la Catedral de Rancagua, carabineros, autoridades, familiares y fieles en general dieron el último adiós al cabo primero Daniel Rodrigo Palma Yáñez, asesinado en cumplimiento de sus funciones. El crimen ocurrió en la noche del 5 de abril cuando el carabinero acudió a un llamado de emergencia. Al intentar fiscalizar un vehículo recibió 2 disparos. Uno de los proyectiles le impactó en la cabeza y aunque recibió atención médica, lamentablemente falleció horas después en el hospital. Unas 500,000 personas salieron el Viernes Santo para participar en la tradicional procesión del Cristo del Consuelo en Guayaquil, para pedir al Señor por la paz en Ecuador. La procesión fue encabezada por el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera. Se trata de la expresión religiosa más grande del país. En sus palabras a los fieles, el prelado pidió dejar de mirarnos como enemigos, dejar de mirarnos como rivales. Somos hijos de Dios, somos hermanos, somos compañeros. Basta ya de tanta violencia, que venga la reconciliación y que venga la paz. Dichosos los que lloran, porque Dios viene a consolarlos, expresó. En noticias de los Estados Unidos, el arzobispo de Louisville, Monseñor Shelton Fabre, oró por los afectados y lamentó la violencia sin sentido al producirse un tiroteo al inicio de la Pascua, dejando un saldo de al menos 5 muertos y 9 heridos en el estado de Kentucky. Mi corazón está apesadumbrado cuando nos enteramos de otro tiroteo masivo ahora en nuestra propia comunidad de Louisville. Incluso con nuestra esperanza de Pascua recientemente renovada, se nos ha recordado rápidamente que todavía vivimos a la sombra de la cruz de la violencia sin sentido, lamentó el obispo este lunes en un mensaje publicado en sus redes sociales. Ricardo Salinas Pliego, empresario de México, criticó la agenda trans, específicamente en el mundo de los deportes. Hace algunos años, las mujeres peleaban por la igualdad con los hombres, refirió Salinas en un tuit publicado el 7 de abril. Ahora personas transgénero, hombres, pelean con las mujeres por igualdad. ¿A dónde vamos a parar? Como dijera mi amigo Marco Antonio Solís. Y hasta aquí los sucesos de América y de México. Nuevamente ha quedado usted informado. Ahora escuchemos el editorial, que hoy tiene como título La tempestad calmada. Hacia el crepúsculo del día de las parábolas, Jesús quiso dirigirse a territorio pagano al otro lado del mar de Galilea, pero en la travesía las fuerzas del mal descargaron su rabia por la presencia de Dios en el mundo. Le acompañaban pescadores que bien conocían las vicisitudes que el mar encierra en esas tormentas que embravecen las aguas con una fuerza tal que hunde embarcaciones. Su temor no era infundado. Calcularon ese poder y vieron que podrían morir. Este día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y lo llevan en la barca como estaba e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despiertan y le dicen, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza, y les dijo, «¿Por qué están con tanto miedo? Como no tienen fe». Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, «Pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?» Se entregaron a capear el temporal, recorrían la barca de banda a banda. Angustiados se aferraban a cualquier madero para no ser expelidos, aunque se empeñaban en achicar para sacar por la borda el agua que sobre ellos se abatía en el cielo y que desde el mar les inundaba la embarcación. La marea iracunda les arrancó los remos. El embate lateral del viento les impedía enderezar la barca y en su furia ese vendaval prometía volcarla cual cáscara de nuez. Perdieron el control de las velas, la línea de flotación quedó sobrepasada, el hundimiento era inminente.
A la persecución de los fariseos, herodianos y escribas, se sumó esa embestida de la naturaleza, y los apóstoles solo vieron el peligro de extrañas fuerzas que amenazaban sus vidas, la lucha entre el bien y el mal, los tiempos de persecución, relámpagos de odio, rayos con estruendos como rugidos del demonio que se lanza con odio a desgarrar todo lo bueno. Pero Jesús dormía, ¿o eso pensaron los suyos? ¿Podría acaso dormir entre tanto alboroto, recostado sobre la áspera cuerda del ancla? Los apóstoles, temerosos, le cuestionaron acerca de su pasividad, pero él les respondió a su vez con dos preguntas que sondeó sus temores. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y en estas palabras les hizo saber que el miedo y la fe son como la luz y la oscuridad, que no pueden estar juntas, pues al hacerse la luz, la oscuridad desaparece porque el oscuro es vencido. Esto lo sabe el mal, y por ello se vale del miedo como una excéntrica arma para someter al hombre. El Señor es dueño de sí mismo, así como lo es del viento y del mar. Como creador de la naturaleza, su obra le es dócil a sus palabras, y bastó con que él pronunciara dos de ellas: calla, enmudece, y enseguida sobrevino una gran bonanza. Bonanza, una palabra que encierra en sí misma eso que tanto buscamos los hombres todos los días de la vida. Sí, evitamos las tribulaciones tratando de conservar la tranquilidad, y buscamos la felicidad sin percatarnos de que la felicidad es la paz, y anhelamos la paz en el entorno, olvidando que la paz la da el Señor. Les dejo la paz, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni se acobarde. En la barca ya luego todo era sosiego. Suspiros aislados hacían sonoro el silencio de la paz, y ellos, asombrados ante el prodigio y ante la personalidad de Jesús, advirtieron que apenas comenzaban a conocerlo. Pues ¿quién es este? Y les respondió el Salmo 107. Y hacia Yahvé gritaron en su apuro, y él los sacó de sus angustias. A silencio redujo la borrasca, y las olas callaron. Se alegraron de verlas amansarse, y él los llevó hasta el puerto deseado. Esa tarde conocieron que el Señor que increpó al mar no era una criatura, sino su creador. Navegamos entre contingencias. Las dichas pasan rápido, pero las penas parecen instalarse como una tormenta que se abate sobre nuestra vida. Pero Dios, que no envía las desgracias, no está en la enfermedad, sino en el enfermo. No está en el accidente, sino con el accidentado. El Señor está en aquello que contribuye al bien de todos nosotros. Y hasta aquí el editorial, y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Y nuevamente unas felices Pascuas de Resurrección en el Señor. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Hasta luego y nos escuchamos la próxima semana. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.